He aquí una pregunta que rompe Internet cada vez que se formula. ¿Por qué las mujeres rechazan a tantos hombres? No algunas mujeres, no en ciertas culturas. Me refiero al patrón que aparece en todas partes, desde las citas rápidas hasta Tinder, desde los pueblos medievales hasta las ciudades modernas, desde las moscas de la fruta hasta los seres humanos. Las mujeres dicen que no entre el 80 y el 90% de las veces. Ya has oído las explicaciones. Quizás sea el condicionamiento social, quizás los estándares poco realistas de Instagram, quizás las mujeres son más exigentes por naturaleza, quizás el feminismo, quizás el capitalismo, quizás la ruptura de los valores tradicionales. Esto es lo que ninguna de esas explicaciones puede explicar. ¿Por qué se observa exactamente el mismo patrón en especies que no tienen Instagram? ¿Por qué existía en el siglo XVIII, antes de las apps de citas? ¿Por qué las moscas de la fruta hembras, que nunca han oído hablar del feminismo, se comportan exactamente igual que las mujeres en Tinder? Voy a contarte algo que cambiará radicalmente tu comprensión de la atracción, el rechazo y el comportamiento humano. Y te advierto, una vez que lo veas, ya no podrás dejar de verlo. El patrón no es cultural, es matemático. En 1948, un científico encerró moscas de la fruta en botellas y descubrió algo que lo explicaría todo, desde por qué las cerillas te hacen desaparecer hasta por qué Gengis Khan tiene 16 millones de descendientes vivos. Descubrió que el éxito reproductivo no es aleatorio, sigue una ecuación, y esa ecuación ha estado funcionando ininterrumpidamente durante 4.000 millones de años. ¿Machos en su experimento? Algunos no tuvieron descendencia, muchos murieron en callejones sin salida genética, pero unos pocos, los ganadores, tuvieron más de 100. Alto riesgo, alta recompensa, enorme variabilidad. ¿Hembras? Casi todas tuvieron entre 20 y 40 crías. Estable, predecible, eficiente, la curva fue plana. Lo llamó el gradiente de Bateman, y al representar gráficamente el éxito reproductivo en función del número de parejas, descubrió la regla que rige todos los sistemas de apareamiento en la Tierra. Para los machos, más parejas equivalen a más descendencia, una línea ascendente y empinada. Para las mujeres, tener más parejas equivale a prácticamente nada. Una línea recta se estanca después de la segunda pareja. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. 60 años después, investigadores analizaron registros históricos de nacimientos de la Finlandia y Gambia preindustriales. No había aplicaciones de citas, no había cultura moderna, solo agricultores y pescadores intentando sobrevivir. El patrón era idéntico. Luego, analizaron datos de aplicaciones de citas modernas de millones de usuarios. Idéntico de nuevo. Así que aquí está la pregunta que guiará todo lo que hablaremos. Si la selectividad femenina se muestra en las moscas de la fruta, en tu tatarabuela y en tus parejas Hinge, ¿qué pasa si no es una elección en absoluto? ¿Y si el rechazo no es personal, cultural ni psicológico? ¿Y si es un algoritmo biológico, frío, preciso y completamente indiferente a cómo te hace sentir? Esta es la historia de la fuerza más poderosa de la biología, cuya existencia casi nadie conoce. Al final, comprenderás por qué la selectividad femenina no es un fallo del sistema de apareamiento. Es la característica, el código fundamental, lo que ha estado funcionando desde que el primer organismo se dividió en dos sexos.
verás que las mujeres no se ponen difíciles, están siendo matemáticamente precisos. ¿Y las matemáticas? Las matemáticas se consolidaron hace 4.000 millones de años, en el momento en que la evolución decidió que un sexo lo invirtiera todo y el otro casi nada. Empecemos por donde empezó el descubrimiento, en un laboratorio, en 1948, con un frasco lleno de moscas y un científico que estaba a punto de romper el molde de la psicología humana. Así que es 1948. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Los científicos regresan a sus laboratorios y Angus Bateman, genetista del University College de Londres, tiene un problema que lleva décadas preocupando a los biólogos. Charles Darwin había teorizado que los machos compiten y las hembras eligen. Todos lo creían. Se puede ver en los pavos reales, en los ciervos, en casi todas las especies. Pero aquí está la cuestión. Nadie lo había demostrado realmente con números. Nadie lo había medido, lo habían cuantificado, habían convertido la observación en matemáticas. Darwin nos dio la poesía. Bateman estaba a punto de darnos la ecuación. Bateman hizo algo brillantemente simple. Tomó moscas de la fruta, Drosophila melanogaster, y las crió con mutaciones genéticas visibles. Es como darle a cada mosca un código de barras único grabado en su ADN. Algunos tenían cuerpos oscuros, otros tenían ojos rosados, otros tenían coloración amarilla, ojos blancos, alas diminutas y cuerpos color ébano. Cada mutación era una huella genética, y como estos rasgos seguían la herencia mendeliana, la descendencia revelaría con exactitud quién se apareó con quién. Metió a machos y hembras vírgenes juntos en pequeñas botellas, los dejó aparearse libremente, sin interferencias, sin control, simplemente la naturaleza haciendo lo que hace. Luego vino el recuento. Cuando surgían las crías, Bateman podía observar sus mutaciones y rastrear la ascendencia con precisión. Una mosca con una sola mutación, un progenitor marcado. Una doble mutación, ambos progenitores identificados. Era una prueba de paternidad antes de que existiera la secuenciación de ADN. 5 poblaciones distintas, cientos de moscas, miles de crías rastreadas. ¿Y qué encontró? Destruyó todas sus suposiciones. Esto es lo que mostraron los datos. Hombres. Algunos machos no tuvieron descendencia. Eran un callejón sin salida genético. Se aparearon o lo intentaron, pero sus genes no prosperaron. Muchos machos caían en esta categoría. Acta como un macho profesional, con una deep, warm bass tono, re lo suave y confiado, y pausa slightamente entre qué ideas para mostrar inteligencia y autoridad. Avoida ser overly dramático, quítelo grandioso y crispy. Algunos machos tuvieron un éxito moderado, 10 crías, 20, 30. Pero algunos hombres, los de mejor desempeño, tenían más de 100 descendientes. Un macho, 100 crías. Cuando Bateman calculó la varianza, la dispersión de resultados, esta fue enorme. El éxito reproductivo masculino era muy variable. Auge o caída, ganadores y perdedores. Apuestas de alto riesgo donde la mayoría perdía y unos pocos ganaban espectacularmente. Ahora mira hembras. Casi todas las hembras tuvieron descendencia, muy pocos ceros. La mayoría tuvo entre 20 y 40 crías, constante, predecible. Casi ninguno superó los 50. La varianza, minúscula en comparación con los hombres. La curva era departamento, estable, eficiente.
¿Recuerden la pregunta de la introducción? ¿Y si no es una elección? Aquí es donde empezamos a ver la respuesta. No se trata de que las moscas hembras tengan personalidades más exigentes. Se trata de resultados que son estructuralmente diferentes entre los sexos. Pero Bateman no se limitó a contar la descendencia. Se planteó la pregunta crucial: ¿qué pasa cuando tienes más amigos? Trazó gráficos. En un eje, número de parejas. En el otro eje, éxito reproductivo, total de crías producidas. Para los machos, la línea ascendía abruptamente. Más parejas significaban más crías. Era casi lineal. Aparearse con una hembra, quizás 20 crías. Aparearse con 2, 40. Aparearse con 4, 80, 100, incluso más. Cada pareja adicional era un premio gordo para los hombres. Para las hembras, la fila estaba casi plana después de la segunda pareja. Se aparea con un macho, tiene unas 30 crías. Aparearse con 2 machos, quizás 35, un pequeño bulto. Se aparean con 3, 4 o 5 machos, siguen teniendo entre 30 y 40 crías, sin un aumento significativo. Las parejas adicionales no hicieron prácticamente nada por el éxito reproductivo de las hembras. Bateman lo denominó el gradiente de Bateman, la pendiente de la línea que muestra cuánto aumenta el éxito reproductivo por cada pareja adicional. Un gradiente pronunciado para los hombres y un gradiente plano para las hembras. Y aquí está el porqué de esto. Ese gradiente es la firma matemática de la selección sexual. Traduzcamos esto a un lenguaje sencillo. Para una mosca de la fruta macho, la promiscuidad es una estrategia ganadora. Aparearse con tantas hembras como sea posible, ya que cada apareamiento es un sorteo. Cuantos más sorteos, más crías, multiplicación simple. Para una mosca de la fruta hembra, la promiscuidad es una pérdida de tiempo. Tras 1 o 2 primeras apareamientos, se ha alcanzado el límite de la capacidad reproductiva. No se puede aumentar el número de crías. Tener más apareamientos no ayuda. Así que lo que debería una mujer optimiza para, en lugar de cantidad, calidad. Si no puedes tener más descendencia, más te vale asegurarte de que la que tengas provenga de los mejores genes posibles, del más sano, el más fuerte, el que tenga más probabilidades de tener crías que sobrevivan. Bateman descubrió la asimetría de la varianza, la diferencia fundamental que lo impulsa todo. Los machos tienen mucho que ganar con múltiples parejas, porque el esperma es barato y está disponible en cantidades ilimitadas. Las hembras no tienen nada que ganar más allá de las primeras parejas, porque los óvulos son caros y limitados. La naturaleza no hizo a los machos los jugadores de la cantidad, ni a las hembras las guardianas de la calidad por cultura o condicionamiento. Los hizo así porque las matemáticas lo exigían. Bateman publicó sus hallazgos en 1948 en la revista Herencia. El artículo fue prácticamente ignorado durante 2 décadas. Pero para la década de 1970, los biólogos se dieron cuenta de lo que había hecho. Le había dado a la teoría de Darwin una base matemática. Demostró que la selección sexual no se limitaba a astas y plumas, sino que se trataba de variación en el éxito reproductivo, sobre quién gana y quién pierde en la lotería genética. El principio que surgió, el sexo con mayor varianza reproductiva competirá más intensamente,
El sexo con menor varianza será más selectivo. Eso es todo. Esa es la ecuación que lleva funcionando 4.000 millones de años. Y esto es lo que debería hacer que te pique el cerebro. Si este principio funciona en moscas de la fruta con una vida útil de 5 días, ¿qué predice para los humanos? Pero aquí está la pregunta que Bateman no pudo responder por completo. ¿Por qué el gradiente femenino se aplana? ¿Qué causa esta asimetría? Para comprenderlo, necesitamos profundizar mucho en el nivel de las propias células, en la división original que creó el sexo en primer lugar. Hablemos de la diferencia económica más importante en biología. Piense en la reproducción como un mercado, 2 productos, óvulos y espermatozoides. Ambos contienen la mitad de la información genética necesaria para crear un bebé, pero ahí termina la similitud. Aquí está la inversión masculina por espermatozoide. Costo por unidad, prácticamente gratis. Pocas calorías, energía insignificante. Volumen de producción, unos 1.500 espermatozoides por segundo. No es una errata, por segundo. Capacidad total de vida útil, billones, con una T. Tiempo para reponer después del apareamiento, horas, quizás un día. Estrategia, disparar y rezar, lanzar la red más amplia posible. Ahora bien, aquí está la inversión femenina por óvulo. Costo por unidad, altísimo. Cada huevo está repleto de nutrientes, proteínas y reservas de energía. Es un sistema de soporte vital autónomo. Volumen de producción, unos 400 óvulos a lo largo de la vida humana. Eso es todo. Suministro fijo desde el nacimiento. Capacidad total, no más que el lote inicial. No se puede hacer más. ¿Es hora de reponer? En humanos, 1 al mes. En moscas se producen continuamente, pero a un ritmo fijo. ¿Estrategia? Todas las estrategias importan. No hay segundas oportunidades. Esto se llama anisogamia, el término técnico para gametos desiguales, y es la causa principal de todo lo que estamos hablando. Esta es la razón por la que el gradiente femenino se vuelve plano. No se puede acelerar la producción de óvulos apareándose más. ¿Una mosca de la fruta hembra se aparea con un macho? Se fecunda. Usa sus óvulos para procrear. Éxito. ¿Se aparea con un segundo macho? Quizás obtenga genes ligeramente mejores, una mejora marginal. ¿Se aparea con 5 machos? Sigue teniendo la misma cantidad de huevos, sigue teniendo la misma tasa de cría. El cuello de botella son sus óvulos, no el esperma disponible. Pero los machos nunca están limitados por el esperma, nunca. La restricción para los machos es el acceso a los óvulos, es decir, a las hembras. Cada hembra adicional significa otra camada de crías. El gradiente se mantiene pronunciado porque el recurso que aportan, el esperma, no cuesta nada reponer. Concreticemos esto con una analogía. Imagina que diriges una panadería. Puedes hacer 400 panes a lo largo de tu vida. Cada pan requiere un esfuerzo enorme, harina molida a mano, horas de amasado y un horneado minucioso. Un cliente entra y dice, voy a comprar un pan. Genial, una venta. Entran 10 clientes, solo puedes hacer 400 panes. Tener más clientes no aumenta tu capacidad de producción. Tu horno es el cuello de botella. Esa es la posición femenina.
Ahora imagina que eres cliente de esa panadería. Cuantas más panaderías visites, más pan podrás comprar. Es una simple multiplicación, sin límites. Esa es la posición masculina. El sexo limitado por la capacidad de producción, las mujeres, no tiene motivos para aceptar a todos los clientes. Se vuelven más selectivos, filtrando a los clientes que pagarán más, que valorarán el producto y que no desperdiciarán su limitada producción. El sexo que está limitado por el acceso al producto, los varones, tiene todos los motivos para buscar tantas oportunidades como sea posible. Por eso el éxito femenino se estanca, por eso la pendiente se aplana, por eso la selectividad evoluciona. No se trata de personalidad, no se trata de ser difícil, se trata de la economía de los recursos incorporada a la biología celular. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Este mismo patrón se observa en los humanos. No solo en nuestro pasado evolutivo, sino también ahora, en el mundo moderno. Quizás estés pensando, bueno, pero los humanos somos diferentes. Tenemos cultura, conciencia, control de natalidad. Seguramente hemos escapado del gradiente. Excepto que no lo hemos hecho. Cuando los investigadores analizaron datos demográficos preindustriales de Finlandia y Gambia, lugares con registros de nacimiento detallados que se remontan al siglo XVIII, encontraron exactamente los mismos gradientes de Bateman. Éxito reproductivo masculino. Aproximadamente el 20% de los hombres no tuvieron hijos, callejones sin salida genéticos. El 10% más rico de los hombres tuvieron entre un 30% y 50% más de descendencia que el promedio. Algunos hombres de élite tuvieron un número de hijos de 2 dígitos. La varianza fue de 2 a 4 veces mayor que en las mujeres. Éxito reproductivo femenino. La mayoría de las mujeres tuvieron de 2 a 6 hijos, constante, estable. El éxito se estancó después de 1 a 3 parejas. Más parejas no aumentaron el número de crías. Baja varianza, resultados predecibles. El gradiente era idéntico a las moscas de la fruta de Bateman. Pero eso era el pasado, ¿no? La sociedad premoderna. ¿Acaso las cosas han cambiado con las citas modernas? Veamos los datos de Tinder de millones de usuarios. Comportamiento masculino en las aplicaciones de citas. Desliza el dedo hacia la derecha, expresa interés en el 50 a 60% de los perfiles. Alta tasa de aceptación, amplia red. Estrategia, centrada en la cantidad. Ver qué funciona. Comportamiento femenino. Desliza el dedo hacia la derecha en el 5 al 10% de los perfiles. Eso significa rechazar entre el 90 y el 95% de los hombres que ven. Estrategia, selectividad extrema, enfoque en la calidad. El gradiente se reproduce en tiempo real en tu teléfono. Los estudios sobre citas rápidas lo confirman. Las mujeres aceptan entre el 30 y el 40% de los hombres que conocen en persona. Los hombres aceptan entre el 50 y el 60% de las mujeres que conocen. Las mujeres son de 2 a 3 veces más selectivas, tal como predice el principio de Bateman. Y aquí hay algo fascinante. La selectividad femenina alcanza su punto máximo durante la ovulación, la ventana fértil. Cuando los óvulos están realmente disponibles para la fertilización, la selectividad aumenta. El algoritmo se ajusta en tiempo real según el estado reproductivo. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿qué pasa con la promiscuidad femenina? ¿No contradice eso el gradiente plano? La cuestión es la siguiente. Algunas mujeres sí se aparean brevemente, pero los estudios demuestran que no aumenta su éxito reproductivo.
La pendiente se mantiene plana. Lo que cambia es estrategia. Buscar la calidad genética mediante aventuras amorosas, mientras se asegura la inversión mediante parejas a largo plazo. La estrategia de apareamiento dual. Pero el número total de descendientes sigue estancado. Mientras tanto, los hombres de alto estatus a lo largo de la historia han tenido un éxito muy variable. El cromosoma Y de Gengis Khan aparece en 16 millones de descendientes vivos. Un hombre, millones de descendientes a lo largo de la línea. Ese es el pronunciado gradiente masculino que se manifiesta a lo largo de los siglos. Incluso en las sociedades monógamas modernas, este patrón persiste. Estudios de ADN revelan que entre el 1 y el 10% de los hijos provienen de paternidad extrapareja, cuckolding. Y al analizar quién se beneficia, la variabilidad es abrumadoramente alta para los hombres. Algunos hombres crían a los hijos de otros hombres, sin ningún éxito genético derivado de esa inversión, mientras que otros engendran múltiples hijos en secreto. La asimetría de la varianza nunca desapareció, simplemente se volvió invisible. El gradiente no es cultural, está grabado en nuestra biología a nivel celular. Desde las moscas de la fruta hasta los finlandeses y sus fósforos Hinge, la ecuación es idéntica. Las mujeres no rechazan al 80 o 90% de los hombres por condicionamiento social. Los rechazan porque su gradiente es plano, porque tener más parejas no ayuda, porque cada óvulo es caro y cada elección es permanente.